Ventilación invasiva, bueno, desde el punto de vista de la definición, es una modalidad de ventilación mecánica, ¿sí? Eso es lo primero que hay que meterse en la cabeza. Es lo mismo que ventilar a un paciente con un respirador, solamente lo que cambia es la interfase, ¿sí? La interfase entendiendo como tal todo lo que está desde el respirador en sí hasta la vía aérea del paciente. ¿Sí? En el caso de la ventilación invasiva, va a ser una vía aérea artificial que no va a ser un tubo endotraqueal, ¿sí? Sino que va a ser una mascarilla o diferentes tipos de interfaces que van a inyectar aire a presión en la vía aérea. Con respecto a los fundamentos fisiológicos, bueno, ustedes esto más o menos ya lo manejan porque manejan pacientes ventilados, pero no deja de tener los mismos fundamentos fisiopatológicos y fisiológicos que la utilización de ventilación mecánica convencional, ¿sí? La no invasiva sigue las mismas reglas. Si uno, el puntero lo hace, no sale la pantalla. Bueno, lo que tenemos ahí es la curva arriba a la izquierda del gráfico, es la curva presión-volumen, ¿sí? O sea, la curva de compliance pulmonar, ¿sí? Que la que es continua es la fase inspiratoria y la que es discontinua es la fase expiratoria, ¿sí? Ese es el clásico dibujito que vimos en fisiología, pero lo importante de esa curva, que como bueno, ya les di varias clases a él, les va a marcar, es en este caso el punto de inflexión inferior, que es ese puntito que está donde cambia la pendiente de la curva, abajo, ¿sí? A partir de ese punto, la compliance pulmonar empieza a aumentar, ¿sí? Se vuelve lineal, y es la zona en donde normalmente uno ventila un volumen corriente y lo hace con el mínimo trabajo muscular, ¿sí? Lo hace con menos trabajo muscular porque se pueden movilizar volúmenes relativamente grandes con pequeñas variaciones de presión, mientras que en la zona inferior a ese punto necesitamos generar mucha más variación de presión para poder mover un volumen equivalente, ¿sí? Y eso lo vemos, digamos, reflejado en justamente el punto de reposo toracopulmonar que coincide con el punto de inflexión inferior en condiciones fisiológicas. Entonces, cuando nosotros tenemos una insuficiencia respiratoria aguda de cualquier causa sea, o sea, mientras que la causa sea pulmonar de esa insuficiencia respiratoria, no sea una mera hipoventilación, lo que hay casi siempre, en casi todo proceso neumónico, es una disminución de la distensibilidad pulmonar. Eso quiere decir que básicamente donde nosotros empezamos a tener nuestro volumen corriente en un paciente que está con insuficiencia respiratoria aguda, es en donde ahí yo les marqué en la zona roja, ¿sí? Que es la zona en donde no nos es fácil respirar y donde aumenta el trabajo muscular respiratorio, ¿sí? Además de otras complicaciones como el trauma que se produce a nivel alveolar, que se llama telectrauma, ¿sí? Entonces, cuando nosotros usamos PIP o CPAP, que es presión positiva al final de la expiración, o CPAP, que es presión positiva continua en la vía aérea, nosotros lo que hacemos es tratar, por así decirlo, de empezar a respirar a mayores presiones y por lo tanto mayores volúmenes y salir de la ventilación en esa zona roja, ¿sí? Entonces, ¿con eso qué logramos? Con la PIP nosotros reclutamos alvéolos que estaban colapsados por nuestro patrón, por nuestro distrés respiratorio, o nuestra neumonía, o nuestro edema agudo de pulmón, que se colapsan porque están llenos de líquido. Movilizamos BT a mayores volúmenes y por lo tanto empezamos a ventilar nuevamente en una zona mucho más fisiológica, que es la zona verde, ¿sí? Que es la zona de alta compliance. Esto tiene beneficios no solo a nivel del trabajo respiratorio que hace el paciente, sino también beneficios a nivel del daño que produce la misma ventilación mecánica a nivel alveolar, ¿sí? Porque si nosotros estamos en la zona roja, cada vez que se abre un alvéolo que está colapsado y cuando metemos el volumen corriente se abre el alvéolo, pero cuando sacamos el volumen corriente se vuelve a colapsar. Y esos ciclos de colapso y de apertura generan una injuria pulmonar que se llama telectrauma y que genera inflamación pulmonar y distrés respiratorio a la larga, ¿sí? Y por otro lado también, al abrir alvéolos que no estaban bien ventilados, mejoramos la relación ventilación-perfusión. Entonces, básicamente, cuando nosotros aplicamos ventilación mecánica, sea a través de un BNI o a través de una ventilación mecánica convencional, apuntamos a estas tres cosas. Abrir alvéolos, a movilizar BT a partir de una capacidad residual funcional mayor, y por lo tanto una mejor zona de la curva de compliance, y por otro lado, mejorar la relación BQ y con eso mejorar la hipoxemia, ¿sí? Y por lo tanto la PAFI. ¿Está bien? Obviamente, además, esto favorece el lavado de dióxido de carbono durante la expiración, pero es algo secundario y que no es lo fundamental en este caso, ¿sí? Bueno, estos fundamentos fisiológicos de los músculos respiratorios los paso medio por alto, ¿sí? Lo que es importante con respecto a la ventilación mecánica no invasiva es que usa modos ventilatorios particulares, ¿sí? Que no se usan normalmente, en realidad se usan también en la ventilación mecánica convencional, pero como justamente es un método no invasivo y requiere que el paciente esté despierto, vamos a tener que usar modos que sean, por un lado, fácilmente adaptables a la ventilación de una persona en condiciones normales, y por otro lado, asistidos, ¿sí? O sea, que el paciente gatille las respiraciones y no que el respirador le imponga el ritmo respiratorio, porque eso va a generar disconfort y desadaptación.
Los modos ventilatorios que más se utilizan en BNI, si bien a lo que es BNI estrictamente se puede usar cualquier modo ventilatorio que se pueda poner al respirador, los más utilizados en BNI son CPAP, que ya dijimos que era presión positiva continua en la vía aérea, que básicamente esto es usar PIP, ¿sí? Cuando nosotros usamos PIP, lo que queremos hacer es mantener los alvéolos abiertos y que no se colapsen, ¿sí? Por lo tanto, eso, el fin último de utilizar PIP es mejorar la oxigenación, ¿sí? Mejorar la presión arterial de oxígeno a través de la mejoría del intercambio gaseoso por mejoría de la relación BQ. En cambio, cuando nosotros usamos modos de presión soporte o modos bifásicos como el BiPAP, nosotros lo que queremos hacer es, digamos, no solo con presión soporte, digamos, no apuntamos a abrir alvéolos, sino a facilitarle la entrada de aire en cada inspiración al paciente. Es asistirle a la inspiración para que el tipo tenga que hacer menos fuerza muscular para lograr el mismo objetivo, que es movilizar el volumen corriente, ¿sí? Entonces mejoramos la actividad muscular inspiratoria y mejoramos la hipoventilación cuando estos pacientes ya se empiezan a agotar, ¿sí? Por otro lado, si el paciente ya está hipoventilando y está con acidosis respiratoria, esto lo vamos a tender a corregir, ¿sí? Cuando le damos presión de soporte. Bueno, esto es una explicación que vamos a tratar de pasarla rápida porque ya esto lo saben, ¿sí? Sobre cómo es o cómo cambia el patrón respiratorio cuando usamos presión positiva solamente y cómo cambia cuando utilizamos una presión de soporte, ¿sí? Ya dijimos cuál es la idea de usar CPAP, que era reducir el colapso alveolar y mejorar la oxigenación sanguínea, ¿sí? Tiene otros efectos que a veces son contraproducentes y en el caso de los pacientes, por ejemplo, con edema agudo de pulmón, con sobrecargo, con falla de bomba, suelen ser en realidad beneficiosos, que es que disminuyen la precarga del ventrículo derecho, ¿sí? Por lo tanto, disminuyen secundariamente la del ventrículo izquierdo y eso o sea, mejoraría en los pacientes que más clásicamente tienen ustedes la función miocárdica, ¿sí? Y además disminuye el volumen minuto cardíaco. Y puede ser un efecto, digamos, tanto beneficioso en algunos casos como contraproducente en otros, porque si un paciente que ya está medio inestable hemodinámicamente, uno le disminuye la precarga, si fuera un shock, digamos, no por puramente cardiogénico, sino por ahí hipovolémico, en estos pacientes cuando le ponemos PIP, les vamos a empeorar más su hemodinámica, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, este es un paciente respirando, perdón, agarro, ¿no? Respirando en forma normal, ¿sí? Acuérdense que cuando uno respira fisiológicamente, las presiones positivas en la vía aérea son de expiración y las presiones negativas son de inspiración, ¿sí? Cuando uno le pone PIP, solo PIP, lo único que hace es que el paciente sigue respirando con el mismo patrón, sigue utilizando sus músculos para respirar, lo único que lo hace en una capacidad residual funcional mayor, o sea, lo hace sin poder bajar de un nivel base, que en este caso está seteado de 10, y a partir de ahí hace 2 centímetros para arriba, 2 centímetros para abajo. Pero la mecánica respiratoria no cambia, es la misma, ¿sí? O sea que dentro de todo la PIP es de todo lo más tolerable para un paciente, ¿sí? Ya solo el hecho de PIP en muchas patologías tiene un beneficio, ¿sí? Ya es un poquito más complicado la adaptación del paciente cuando uno pone presión de soporte y un modo bifásico, ¿no? O BiPAP. ¿Por qué? Porque a la ventilación convencional, que era esta que vimos abajo, esta de acá, cuando nosotros le ponemos presión de soporte, nosotros al paciente, cuando él normalmente genera presión negativa en la vía aérea, el respirador le va a inyectar un chorro de aire a presión positiva. Entonces, es antifisiológico y cuesta muchas veces adaptarse. Por eso todos estos procesos tienen que ser paulatinos y no entrarle de golpe al paciente la máscara, adaptársela, prender el aparato, porque lo más probable es que fracase la adaptación, ¿sí? Entonces, bueno, ven que hay un piquito para abajo ahí, inmediatamente a donde empieza la inspiración con presión soporte, que eso es lo que se llama gatillo trigger, ¿sí? Que es lo mismo que el respirador, que eso uno incluso lo puede setear y poner qué sensibilidad le pone ese gatillo. Cuanto más bajo sea el umbral que uno le pone, más, digamos, más fácil le va a ser al paciente generar esa inspiración, y cuanto más alto, más difícil, obviamente, ¿sí? Y eso va a depender muchas veces de las características del paciente, es dinámico y uno lo puede ir cambiando durante la ventilación, ¿sí? Y cuando bueno, obviamente, todo lo que se mantiene en la meseta ahí arriba es toda la inspiración, y cuando corta esa meseta y la presión cae, es la expiración del paciente que se va a prolongar hasta la próxima inspiración, ¿sí? O sea, sería, bueno, esto de acá. A partir de este punto, ¿sí? Termina la inspiración y a partir de ahí viene la expiración hasta el nuevo gatillo, ¿sí? Y cuando nosotros le sumamos presión, a la presión de soporte le sumamos otro nivel de PIP, o sea, pasamos a estar en un modo bifásico, que es eso, básicamente el BiPAP, nosotros hacemos lo mismo que estamos haciendo acá abajo, pero con un nivel basal de PIP del cual no podemos descender, ¿sí? Lo cual le va a traer los beneficios de las dos cosas. La PIP, el reclutamiento alveolar, mantener los alveolos abiertos, mejorar la oxigenación a través de la reacción BQ, y con la presión de soporte le disminuimos el trabajo respiratorio.
y mejoramos la hipoventilación, etc. ¿Sí? Eso sería básicamente. Esto es lo que acabamos de decir. Eh, la CPAP para mejorar la PAFI, por así decirlo, y la ventilación, lo que recomiendan es que usemos la mayor IPAP, perdón, no les aclaré. En términos de lo que es el BNI, ¿sí? Nosotros clásicamente lo que es el BIPAP, que no es el del respirador puramente, sino el que se usa en modo domiciliario, se registraron dos modos, típicamente, que es el IPAP y el EPAP. ¿Sí? El EPAP es el equivalente a la PIP, es la presión positiva expiratoria. ¿Sí? Y el IPAP es la presión positiva inspiratoria. O sea que en este ejemplo en particular, fíjense que ustedes tienen un IPAP acá arriba, que es la suma de la PIP más la presión de soporte. En este caso tiene 12 de presión soporte y tiene 10 centímetros de PIP, por lo tanto el IPAP es 22. ¿Bien? Esa es la nomenclatura clásica cuando uno habla de BNI, debería usar esta nomenclatura. Si bien cuando uno lo hace a través de un respirador, como los que tenemos en la UCO o en la terapia, eh, el modo BNI del respirador, uno sigue hablando de presión soporte y de PIP, pero el domiciliario generalmente se maneja con estos términos. ¿Sí? Más o menos lo de IPAP y EPAP igual lo maneja. Sí, es que no te deja opción, porque cualquier centímetro, o sea, la EPAP es la base, es la PIP que vos tengas, y cualquier soporte que vos le pongas siempre lo hace arriba de la PIP. ¿Sí? Bien. Y acuérdense que cuando uno utiliza IPAP, o sea, cuando uno utiliza presión soporte o presión soporte combinada con EPAP, lo que uno quiere mejorar es la ventilación minuto, ¿sí? Es el volumen minuto pulmonar, así decirlo. Y acuérdense que los pacientes normales, no EPOC, generalmente uno busca un objetivo de alrededor de 10 mililitros por kilo de peso de volumen corriente, mientras que en el paciente EPOC un poco o un poco bastante menos. ¿Sí? Y uno puede ser más tolerante con la hipercapnia del paciente EPOC. ¿Sí? Bien, los objetivos de la BNI no es solo los objetivos de cualquier ventilación mecánica, sino que se le suma el tema de brindarle la máxima comodidad que el paciente pueda tener dentro de lo posible y el control de la disnea, disminuir la frecuencia respiratoria, con lo cual uno disminuye no solo el agotamiento muscular, sino también el consumo de oxígeno en esos músculos. No se olviden que un paciente chocado hay que ventilarlo no solo porque a veces tiene un deterioro del sensorio, sino también para permitir que el delivery de oxígeno vaya a órganos más nobles que los que podemos reemplazar con un respirador. ¿Sí? Y el BNI es exactamente el mismo ejemplo. Disminuir el gasto muscular accesorio, que es lo que acabamos de decir, y mejorar el intercambio gaseoso. ¿Sí? Bien. Con respecto a los dispositivos para hacer BNI, pueden ser dispositivos ultra sencillos como esto, básicamente, que es una máscara que tiene un relativo sello con respecto a la vía aérea periférica, o sea, al medio externo, y es una fuente de oxígeno con una válvula de PIP con las que se les pone el ambú. Esta es la fuente de oxígeno, lo que va ahí arriba, y eso que está ahí arriba es una valvulita, abajo es una valvulita de PIP. Entonces, ¿qué es lo que hace la valvulita de PIP? Le da CPAP al paciente, el tipo conectado al oxígeno de la pared y con la valvulita, solamente va a poder sacar aire hasta una determinada presión que uno ¿la vieron los ambos, esas valvulitas? Uno le pone la PIP que quiera ahí y no le deja sacar más allá de esa presión. Y con un dispositivo tan simple y rudimentario, que en definitiva el único artefacto que necesitamos es la máscara, y eso uno ya le puede hacer CPAP a un paciente, pero que para los pacientes, por ejemplo, cardiópatas o con edema agudo de pulmón, es el tratamiento, no necesitan muchas veces más que eso. ¿Sí? Y ya cuando hablamos de los dispositivos mecánicos, ahí vamos a necesitar dos tipos de aparatos. Este, que es el típico domiciliario, que ahora vamos a explicar por qué se usa en forma domiciliaria y no en un hospital. Se utiliza generalmente para pacientes estables, o deberíamos usarlo para pacientes estables, aunque no lo usemos siempre así, que son los dispositivos convencionales y hogareños. Y después son los respiradores que tienen software para hacer BNI, ¿sí? Que tiene una serie de ventajas importantes respecto a este y que nos permite utilizarlo en pacientes críticos. ¿Por qué? Porque el segundo, el que es un respirador con software para venir, tiene algo crucial, que es el sistema de alarmas. Cuando uno, por ejemplo, agarra un paciente que está estable, uno lo puede, pongamos un tipo que tiene apnea del sueño, uno lo puede dejar en la casa con este aparatito, el que no tiene alarmas, no tiene ningún tipo de monitorización de curvas ni nada, que si se le sale a la noche, bueno, hará una apnea, le aumentará un poco el riesgo de muerte súbita, pero nada más. No es un paciente inestable que porque no tenga la ventilación un par de horas puede hipoventilar y morirse. Entonces, los que pueden hipoventilar y morirse deberían estar ventilados con este respirador, ¿sí? Que tiene un sistema de alarmas que si se desconecta te avisa, que si empieza a hipoventilar porque se le atravesó un moco, te avisa. ¿Sí?
Y además permite monitorear las curvas y hacer un análisis mucho más detallado del tipo de ventilación que uno le está brindando, ¿sí? Y además nos permite utilizar mayor cantidad de modos ventilatorios, porque a veces el paciente, por más que uno le esté haciendo BNI, hay veces que con los métodos de BNI no se adaptan bien y hay que utilizar algún método semiasistido, como puede ser un CMB, o directamente un modo controlado como presión control, ¿sí? Y además, otra ventaja que tiene es que nos permite conocer fidedignamente la FIO, ¿sí? Con estos aparatos, los hogareños, uno no sabe qué FIO tiene porque lo conecta a la pared. Y uno no puede hacer lo mismo con una máscara Venturi porque justamente por efecto Venturi, el aire a presión que uno le manda es como cuando ustedes le conectan al nebulizador. ¿Vieron que a veces ustedes ponen un nebulizador en paralelo con oxígeno y le baja la saturación al paciente? Eso porque hace caer la FIO. El aire cuando va pasando por efecto Venturi hace descender la FIO con la edad. Por eso, para este tipo de aparatitos, existe esta tablita que nosotros siempre que prestamos un BNI se la damos a la gente de clínica, que esto permite calcular la FIO real o real más o menos estimada que uno le está dando en función del flujo de oxígeno que uno le da y del valor de IPAP que le está poniendo al paciente. ¿Sí? Porque cuanto mayor sea el IPAP, al mismo flujo, menos FIO les va a estar dando. Fíjense, por ejemplo, a 6 litros por minuto, que con 2 de IPAP tiene 38 de FIO y con 20 de IPAP tiene 26. ¿Sí? Entonces es importante más o menos poder estimar la FIO que le estamos dando para calcular los parámetros, ¿no? El A-A o la FAF. Bien, con respecto a las interfaces, ¿sí? Más allá del aparato que uno utilice, siempre estamos hablando de mascarillas, ¿sí? Y la mascarilla puede ser como esta, que es más para uso hogareño, ahora vamos a ver por qué, que es la nasal, esta que es la oronasal o facial, ¿sí? Esta que es la tipo casco y esta que es la tipo jiba nasal, ¿sí? De estas 4 salen la mayoría de las interfaces que hay. ¿Cuál es la mejor? Bueno, la mejor interfase que el paciente es la que el mejor tolera el paciente, si no hay una que sea mejor que la otra, que esté probado que sea más eficiente que la otra. Que mejore el control de las fugas, o sea, no solo que el paciente esté adaptado, sino que no permita que fugue, y la que menos complicaciones den, ¿sí? Las complicaciones, ahora después las vamos a ver al final de la clase, o casi terminando la clase, pero no se olviden que las mayores complicaciones son de la interfase sobre la cara, ¿sí? Porque marca cuando uno las usa mucho tiempo, y eso se ve mucho en pediatría, que le hacen mucho BNI por tiempos prolongados, marca mucho todo lo que son las zonas más salientes, como los pómulos y el puente de la nariz, ¿sí? Y el que permita prolongar al máximo las horas de tratamiento, ¿sí? Porque ustedes saben que para que sea eficiente el tratamiento con BNI tiene que por lo menos 2 horas de BNI, o sea, aunque sea el intermitente, 2 horas seguidas de BNI tiene que poder hacer. Bueno, con respecto a las interfaces, la máscara nasal, ¿sí? Tiene las ventajas de que tiene menor volumen muerto, es súper cómoda para el paciente que está en la casa, le permite comer, le permite hablar, le permite insultar al médico, pero, y es mucho mejor tolerar el uso crónico, ¿sí? Pero requiere que el paciente colabore, porque este tipo, mientras te insulta y abre la boca, no está haciendo lo que tiene que hacer, que es juntar presión positiva en la labial, o sea, requiere que el tipo esté con la boca cerrada, ¿sí? Y un paciente, aparte, ahora hablando en serio, que está disneico, un reflejo de la disnea es abrir la boca, ¿sí? Para respirar, o sea que es muy difícil que puedan controlar eso voluntariamente. Además necesita, bueno, la indemnidad de la vía nasal y produce mucha irritación nasal, sobre todo cuando utilizamos oxígeno alto flujo. Esta, la máscara nasal, es la más utilizada de los pacientes críticos, ya sean de terapia o de coronaria. Y esto básicamente por eso, porque permite cubrir las 2 vías de ingreso del aire, que son la boca y la nariz, y requiere mucha menos cooperación del paciente. Lo cual no quiere decir que el paciente tiene que estar a las piñas, son 2 cosas diferentes, ¿sí? Es menos confortable que la otra, y esto sí, si el paciente está con hemorragia digestiva ni hablar, pero como que está nauseoso y qué sé yo, y vomita ahí adentro, ese vómito, si no hay alguien mirándolo, va a ir a su vía aérea y va a ser peor el remedio que la enfermedad, ¿sí? Esta otra es la máscara facial total o Total Face, que trajeron un par acá de muestra, anduvieron circulando un rato, no sé si ustedes las probaron allá. Son súper cómodas para los pacientes, se adaptan mucho mejor a la interfase, ¿no? Al respirador, ¿sí? Evita el apoyo sobre zonas que lastiman y molestan, como el puente de la nariz y los pómulos, y tiene un menor índice de fugas que esta máscara, que a veces es más difícil de adaptar a los contornos. Pero, y produce menos lesiones faciales. El único problema que tiene es respecto al trigger inspiratorio. ¿Eso qué quiere decir? Si el paciente no tiene mucha fuerza muscular para poder gatillar la inspiración, el volumen muerto que tiene esa máscara es mucho mayor que el anterior, ¿sí? Que el de aquella chiquita. Entonces va a tener que hacer más presión negativa para poder generar la entrada, o sea, que el respirador sense esa diferencia, ¿sí? Eso es un aspecto que hay que tener en cuenta. Bueno, la utilización de casco, que es... ¿eh?
utilización del casco, que no es este, es el otro. ¿Sí? Bueno, nada, no se vio que sea, si bien es súper cómodo el casco y es re tecnológico y parece de un astronauta, no se vio que sea mucho más eficiente ni en cuanto a ningún aspecto respecto a la máscara facial. Disminuyó sí el riesgo de fracaso y la necesidad de intubación, justamente por lo confortable que es y porque mejora la tolerancia y porque el paciente prácticamente queda encerrado ahí, no le queda mucha alternativa que respirar ahí. Y permite niveles de PIB en general más altos porque hace un mejor sellado, ¿sí? Tiene menores fugas, bueno, y permite la comunicación, que el paciente lea, que mire, bueno, nada, es más cómodo en general, ¿sí? Pero también tiene el problema del espacio muerto que hay que tenerlo en cuenta y la menos sensibilidad para el ciclado del gatillado, ¿sí? Bien, y con respecto a las conexiones del paciente al BNI, esto es una premisa fundamental. Acuérdense que el paciente que está a las piñas, porque estará hipoxémico, porque estará hipercámnico, no es el candidato para hacerle BNI, ¿sí? Si un paciente está irritable, digamos, es un signo de deterioro neurológico y no deberíamos usar BNI. Y si lo usamos, con sumo cuidado y no enchufarle la máscara y irnos, porque seguramente se la va a sacar y va a andar mal, ¿sí? Tiene que poder entender lo que uno le va a hacer, porque la verdad que no es agradable. No sé si alguno de ustedes se probó a hacer BNI. Nosotros lo hicimos y no es la muerte de nadie, pero si encima te falta el aire, yo creo que debe ser bastante más difícil. Es más o menos como sacar la cara, ¿vieron cuando asoman la cara por la ventanilla del auto a la ruta? Similar. Bueno, colocar en posición semisentada siempre para tratar de evitar la broncoaspiración. Y al principio, bueno, esto también es fundamental. Esto es lo que se llama la inducción a la BNI, ¿sí? Que es lo que les digo, ¿no? No es cuestión de setearlo, el aparato, ponerle la máscara, ajustarlo y prenderlo al aparato, porque cuesta mucho adaptarse al principio. Lo que recomiendan siempre es al principio acercarle la máscara con el aparato ya funcionando, explicarle que le va a soplar en la cara, que no se preocupe, que no se asuste. A veces apoyárselo aunque fugue un poco, pero solamente apoyar para que vaya haciendo y sienta el aire que le pega a la cara. Y después de a poquito se va ajustando, apretando, evitando la fuga y que está todo bien, que el paciente ya uno está tranquilo, que está adaptado, que ve que más o menos lo tolera, recién ahí fijar la mascarita, ¿sí? La correcta fijación que evite las fugas y buscar la adaptación del ventilador al paciente, ¿sí? En este caso, acuérdense que son pacientes que tienen que estar despiertos, entonces no vamos a poder pasarle ni PANCU, ni FENTA, ni Propo para que el tipo no compita con el respirador. Tenemos que hacer que el respirador no compita con el tipo, ¿sí? Es muchas veces mucho más difícil. Esa es otra de las ventajas que tienen los controlados, digamos, con un respirador con respecto a los hogareños. El hogareño es para el paciente que ya está adaptado a su respirador, que lo usa en forma crónica. En cambio, acá uno puede ver las curvas, ve qué volumen mueve, ve si le falta BT, le pregunta al paciente si le falta el aire, le sube el BT, prueba, le puede cambiar la pendiente, o sea, tiene muchas ventajas, ¿sí? Bueno, y esto es una de las cosas más importantes que yo creo de la clase, que tanto las indicaciones como las contraindicaciones de BNI es donde se producen la mayoría de las fallas, ¿sí? La BNI tiene que ser para el candidato indicado, ¿sí? No es cuestión de probar muchas veces. Y tiene indicaciones, si bien se probaron para miles de... se ha probado BNI para todas las causas de insuficiencia respiratoria, que bueno, nada, insuficiencia respiratoria moderada y grave, insuficiencia respiratoria aguda que tenga una pronta resolución, EPOC reagudizado, edema agudo de pulmón, crisis asmáticas, enfermedades neurológicas que produzcan debilidad de los músculos respiratorios, inmunosupresión, o sea, con insuficiencia respiratoria de cualquier causa, posquirúrgicos de cirugía cardíaca, de abdomen, incluso ahora posquirúrgico de esófago también se utiliza, Winning dificultoso y post-extubación, que después vamos a hablar de eso, pacientes con indicación de limitación de esfuerzo terapéutico, el típico paciente que nos traen de clínica, que es un súper caño y que nadie le quiere hacer nada y que le hace BNI tipo para ver si tiene un rato más, ¿sí? Y bueno, nada, los pacientes que están muy deteriorados, si hay que hacer una fibrobroncoscopía por ahí para hacerle un VAL o para hacerle algún procedimiento X y que sabemos que en cuanto le hacemos el VAL se va a enchotar y lo vamos a tener que ventilar, en esos pacientes por ahí preventilarlos un poco con BNI y post el procedimiento ayuda a que toleren mejor esa agresión, ¿no? Y la obstrucción parcial de las vías aéreas, la apnea del sueño, que es la indicación clásica. De todas estas listas interminables de insuficiencias respiratorias o causas de insuficiencia respiratoria, hay 3 situaciones en donde es indicación 1A en todos lados donde uno lo busque. Les aclaro, esta clase, digamos, en su mayoría está sacado toda la primera parte del libro de la SATI, por si lo quieren leer, todo lo que es la parte de la interfase, de la adaptación, etcétera, etcétera. Y a partir de acá está sacado todo de un consenso que ya es medio viejo, del 2004, de ventilación mecánica no invasiva de la Sociedad Argentina de Neumonología, ¿sí? Esa es la fuente de esta lista, ¿sí? Y de toda esta lista hay 3 indicaciones que son 1A, o sea,
Una A, ya saben, significa que si no lo hacemos, estamos mal, ¿sí? O sea, están en infracción. Y esas tres indicaciones son estas: el EPOC reagudizado, el edema agudo de pulmón de tipo cardiogénico y los inmunosuprimidos que tienen insuficiencia respiratoria y que necesitan ventilación mecánica. Es tratamiento de primera línea, ¿sí? Por eso les puse el pulgar para arriba y siempre que vean eso es porque hay que hacerlo, ¿sí? Bueno, contraindicaciones de venir, lo opuesto. Bueno, esto ya lo hablamos. Paciente con deterioro del sensorio, acuérdense que deterioro del sensorio no es siempre que esté ni en coma, ni tampoco que esté, digamos, súper estuporoso. ¿Sí? Un paciente que no entienda lo que le vamos a hacer o que esté excitado y se quiera sacar todo, no es el paciente ideal para hacerle BNI. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, muchas veces porque tiene incapacidad de proteger la vía aérea, ¿sí? Eso es lo que más nos preocupa, porque acuérdense que cuando uno mete aire en la vía aérea, también insufla el esófago y el estómago, y si tiene algo de contenido estomacal, va a subir, ¿sí? Que tenga secreciones abundantes, porque eso, digamos, el tipo ya debe tener un problema de la expectoración, de cualquiera sea la causa, y va a hacer que todo eso no lo pueda sacar porque encima le estamos metiendo aire y haga telestasis, ¿sí? Esté inestable hemodinámicamente, acuérdense que la inestabilidad hemodinámica barra shock es indicación no solo de ventilación mecánica, sino de intubación endotraqueal, ¿sí? La hemorragia digestiva alta, por lo que dijimos recién, porque va a salir sangre que va a ir al pulmón, indefectiblemente. Las náuseas o vómitos lo mismo, si el paciente está nauseoso, no le damos BNI porque lo vamos a terminar de broncoaspirar. El trauma o la cirugía facial, porque cualquier lesión que tenga en la cara, así como una fractura importante a nivel de los huesos de la cara, lo va a complicar cuando le pongamos la interfaz. Y después esto, que últimamente está en revisión, que es la cirugía de la vía aérea superior y del tracto digestivo superior. Ya hay muchos trabajos posteriores a este consenso que muestran la relativa seguridad de hacerle ventilación invasiva en los pacientes esofagectomizados, ¿sí? O sea que hasta esta indicación, que parece bastante lógica, está en discusión, ¿sí? Y la incapacidad de monitorizar al paciente. Y esto también me parece que es una contraindicación fuerte, porque nosotros sabemos que hay muchos pacientes de piso que uno les tira el BNI como para, bueno, a ver si pasan, y en realidad el problema es que no tienen monitoreo. O sea, le podríamos hacer BNI, pero deberían estar monitorizados, ¿sí? Esa sería la idea. Porque lo que les digo, se saca la máscara a mitad de la noche, no tienen familiar o tienen familiar y no entiende nada, y bueno, por ahí nos llega, cuando se dan cuenta ya está muerto. Bueno, predictores de fallo. ¿Sí? A su vez, como tenemos las contraindicaciones de la BNI, tenemos una serie de reglas para decir, mirá, le puedo hacer BNI, pero es probable que no ande bien. ¿Sí? Estos predictores de fallo, bueno, no se sabe lo que es el score de Murray en el distrés. Es un score que evalúa 4 parámetros que no vienen al caso, y cuando es mayor a 2,5 es un indicador fuerte de que el paciente tiene distrés respiratorio. ¿Sí? Claramente en el distrés respiratorio hay 1000 trabajos que demuestran que no andan bien con BNI. ¿Sí? Sí, exacto, sí. Por otro lado, la neumonía grave que tiene abundantes secreciones, o sea, si uno tiene una neumonía chiquita en un paciente POC que no tiene muchas secreciones, uno puede ver cómo va con BNI. Ahora, si el tipo tiene una neumonía lobar gigante, que está con insuficiencia respiratoria severa y encima es una pelota de moco, no va a ir bien con BNI. ¿Sí? Eso lo aprendí yo con esto. Así que, bueno, hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Todo bien, seguro? ¿Se están embolando mucho? Les prometo que ahora viene una parte. No, mentira, no es más divertida. Bueno. Sí, 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 sí. Bueno, el score de Murray que me pregunta ella, lo que le digo, es una valoración. Cuando definieron distrés, ya se hicieron varias revisiones de la definición de distrés, y entre una definición que es muy primitiva, que fue la del año 60 y pico que hizo ASBA, y la que hicieron en el año 94, que es del Consenso Americano Europeo, hay un tipo que fue Murray, que lo que hizo fue inventar un score, ¿sí? En donde valorando determinadas cosas puntuales, ¿sí? Objetivas, que ese era el principal problema de definir distrés, que eran muy pocos parámetros que eran objetivos realmente, él llegaba a demostrar con esos 4 parámetros, que son la compliance pulmonar, la PAFI que tiene el paciente, el nivel de PIB que nos está dando y la cantidad de cuadrantes que tiene infiltrados en la placa, en la radiografía de tórax. Con eso establecía un puntaje, ese puntaje se dividía por 4 y el valor te podía dar 0, no tiene lesión pulmonar, entre 0,1
y 2,5 hay una lesión pulmonar que en ese momento la llamaron ALI, que era lesión pulmonar aguda, y después más de 2,5 se definía distrés respiratorio, ¿sí? Hoy por hoy todo se ha unificado, es toda la misma enfermedad en realidad del ALI y del distrés respiratorio, y el punto es que cuando uno tiene una injuria pulmonar que no está bien caracterizada, digamos, por un infiltrado eh, de consolidación neumónica y que tiene generalmente infiltrados bilaterales o difusos, algodonosos, y tiene una PAFI baja y no tiene una causa cardiogénica evidente, se puede definir como si fuera un distrés, ¿sí? Habrá que clasificarlo según la última definición de Berlín, el leve, moderado y severo, pero bueno, eso es parte de otra clase. Pero bueno, más o menos el Murray lo que hacía groseramente era separar las aguas entre el distrés respiratorio severo, por así decirlo, del leve moderado, que era lo que llamaban el ALI, ¿sí? Entonces, los distrés severos, que a eso va el ITMS, el distrés severo o moderado severo va a ir mal con BNI, siempre. Bueno, la neumonía con abundante secreción, dijimos cuando la PAFI sea muy baja. Obviamente estos son predictores, ¿sí? No es que porque tiene PAFI menos de 150 lo tenemos que ventilar. Es un fuerte indicio de que probablemente falle. Los pacientes muy añosos, mayores de 65 años, los que tienen falla multiorgánica, y en esto es importante el score de Apache o el SOFA, ¿sí? Los pacientes que tienen falla más de un órgano, o sea, 2 o más órganos, es probable que no anden bien con BNI. El Apache mayor de 16, que en definitiva es un score de falla orgánica. Los cambios en el electrocardiograma, esto se aplica tanto a cuando tiene arritmias severas como una taquicardia ventricular o algo que lo descompense hemodinámicamente, o cuando uno le empieza a hacer BNI y hace alteraciones electrocardiográficas isquémicas o arrítmicas, ¿sí? Que cuando le conectamos el BNI empeore los síntomas, esto sea, que haga cualquier tipo de insuficiencia respiratoria agregada por atrapamiento aéreo, que empiece con taquipnea, que básicamente que empeore el patrón respiratorio o que hipoventile, ¿sí? Las complicaciones fundamentalmente son estas, ¿sí? Las que dijimos antes, estas son, digamos, las que son de la interfase, ¿sí? De lo que uno le apoya en la cara, que no conseguí fotos en adultos, son todas pediátricas, las que encontré por lo menos. Dan eritema, dolor, ulceración, a veces pueden, digamos, dar, cuando el BNI es prolongado este tipo de lesiones. Después tenemos las complicaciones de la presión y del flujo de aire, que cuando uno le mete aire a demasiada presión, una IPAP alta, mayor a 25, le pone ahí, hay mucho riesgo de aerofagia y por lo tanto de regurgitación del contenido gástrico. Y por otro lado, las alteraciones de la vía auditiva vinculadas a la presión, ¿sí? Con lo mismo que pasa en un avión, la otalgia, el dolor de los senos paranasales y demás. Y después las complicaciones mayores, que por suerte con el BNI son infrecuentes, que son las que se producen por aumento grave de la presión a nivel pulmonar, que son obviamente la neumonía aspirativa, los tapones mucosos, atelectasias y la hipoxemia, el neumotórax, que tiene una muy baja incidencia porque para generar una presión severa que amerita un neumotórax, en realidad lo más probable es que la interfaz fugue antes, no es como un tubo endotraqueal, que es algo que realmente sella la vía aérea. Pero sí hay que tenerlo en cuenta en un paciente que por ahí tiene bullas pulmonares y que tiene un acceso de tos y demás, compite con el respirador, en esos pacientes puede producir algún pico de presión que le reviente una bulla, ¿sí? Y después los pacientes inestables hemodinámicamente, que cuando uno les mete PIP, generalmente los puede descompensar aún más por lo que dijimos antes, ¿sí? Bien, y ahora vamos a hablar un poco de las patologías puntuales en las que se vio beneficio y no tanto beneficio del BNI. No quiero andar mucho en lo que no es cardiología porque los va a aburrir y no viene al caso, pero bueno, sepan, acuérdense que las tres indicaciones que habíamos visto eran, una es esta, que es el EPOC reagudizado, tanto en su forma enfisematosa como en su forma bronquítica crónica o en la combinación de las mismas, es la exacerbación, en realidad. El EPOC reagudizado, entonces, nada, esta es la fisiopatología, hay una reducción del calibre de las vías aéreas que van a llevar en definitiva a un aumento del colapso dinámico de la vía aérea y el atrapamiento aéreo, ¿sí? Esto produce autopip y la autopip a su vez hace que la ventilación sea ineficaz porque el diafragma queda descendido, ¿sí? Perdemos músculos inspiratorios y todo eso lleva al agotamiento muscular, ¿sí? Eso es como un ultra resumen. Se probaron todos los modos tradicionales de BNI para el paciente poco reagudizado y con cualquiera de todos estos modos se vio algún beneficio, ¿sí? La CPAP nos permite mejorar la relación BQ, la hipoxemia y la hipercapnia, disminuye el autopip, mejora la contracción muscular porque al sacar el aire que tiene atrapado hacemos que el diafragma pueda excursionar mejor y mejore la efectividad de la bomba muscular, y mejora la disnea, ¿sí? Mejora la frecuencia respiratoria exacerbada y se vio fundamentalmente, que esto es lo más importante, que los pacientes de poco reagudizados disminuyó la tasa de intubación endotraqueal. Y ya saben que cuando nosotros intubamos un paciente poco reagudizado, le aumenta muchísimo la mortalidad.
Entonces, esto es parte del tratamiento de los EPOC, ¿sí? Disminuyó la mortalidad y por lo tanto es tratamiento de primera línea en el paciente EPOC reagudizado, ¿sí? Bien, esta ustedes la conocen mejor que yo todavía, que es edema agudo de pulmón cardiogénico. Es, ¿no? Bueno, nada, esto se vio que también lo mismo, en cualquier modo que uno lo utilice, mejora y disminuye la mortalidad. Y algo importante para destacar por ahí, no sé la verdad cómo lo hacen ustedes, pero en definitiva vieron que a veces uno prueba con una FURE y qué sé yo, y después si anda mal le pone la BNI. En realidad estamos retrasando algo que es parte del tratamiento de primera línea. Entonces debería ser en realidad todo simultáneo, ¿sí? O sea, por un lado, la FURO, que uno ya sabe para qué la usa, ¿sí? Y la BNI es parte del tratamiento para mejorar no solo la parte respiratoria, sino la hemodinamia del paciente, ¿sí? Entonces, mejora la hipoxemia y la hipercapnia, mejora clínicamente el paciente, mejora el pronóstico hospitalario. Se vio que tiene, cuando hacemos todo el tratamiento completo, BNI más todo el tratamiento de su falla de bomba y demás, un éxito de 80-90% de los casos, disminuyó muchísimo la tasa de intubación orotraqueal y tiene menores tasas de neumonía asociada a la ventilación porque no estamos invadiendo y agrediendo la vía aérea, ¿sí? Perdón, todos esto que estamos hablando estamos siempre comparando con el gol estándar que es la intubación orotraqueal, así que no lo dije antes, pero es importante que lo sepan. Y se vio que tienen menos estadía en áreas cerradas, ¿sí? Por lo tanto, tiene indicación y es una indicación de primera línea. Acá hay algo importante y nosotros dijimos que tanto el CPAP como la presión soporte o la combinación se pueden usar, ¿sí? Si uno va a la fisiopatología, uno usa el CPAP por la apertura de los alvéolos y que mantiene los alvéolos no colapsados, y por otro lado por la mejoría de la hemodinamia del paciente. Ahora, ¿cuándo utilizaríamos presión soporte o deberíamos usar además presión soporte? Lo podríamos usar cuando los pacientes, además de estar ya, digamos, con su disnea por el edema agudo de pulmón y su hipoxemia, suman el cansancio y la fatiga muscular y muchas veces hipercapnia secundaria de esa hipoventilación, ¿sí? Entonces, en esos pacientes, además de hacerle el tratamiento, digamos, que sería el CPAP, le damos la ayuda para que no agote del todo los músculos y lo tengamos que intubar, ¿sí? En un paro respiratorio. Bien. Después, bueno, los inmunodeprimidos, que acá es como que es la contraposición a todo lo que dijimos antes. Ya habíamos dicho que un paciente con una neumonía grave, lleno de mocos, no es el paciente ideal para hacerle BNI. Habíamos dicho que el distrés severo no es el paciente ideal para hacerle BNI. Pero en el caso de los inmunodeprimidos, ¿sí? Tenemos un pequeño problema. El hecho de intubarlos y hacer una neumonía asociada a ventilación a una paciente que está neutropénico es matarlo prácticamente, ¿sí? No es lo mismo que a cualquier persona normal. O normal, no esté inmunodeprimido, ¿sí? Por lo tanto, en estos pacientes uno es mucho más permisivo con la indicación de BNI y en estos pacientes también es tratamiento de primera línea. O sea, deberíamos probar, salvo que el paciente ya esté en paro respiratorio o con un deterioro del sensorio, hacerles BNI y evaluar a ver cómo funciona. Obviamente en áreas cerradas, sí, pero siempre teniendo en cuenta que la intubación endotraqueal les empeora la mortalidad, ¿sí? Entonces, si tiene insuficiencia respiratoria, infiltrados y fiebre, se vio que hay mejoría del intercambio gasoso, que disminuye la tasa de intubación y que tuvo menos mortalidad en terapia intensiva, por lo tanto también es tratamiento de primera línea, ¿sí? Bueno, acá empezamos, esos tres que vimos son indicaciones 1A, ¿sí? A todos deberíamos intentar BNI si necesitan ventilación mecánica. Y a partir de acá viene una ensalada de fruta de todas las otras cosas que estuvimos viendo, en donde en realidad la indicación de la BNI es mucho más selectiva y ajustada a cada paciente, ¿sí? No todos son los candidatos para hacerla. En el caso del asma, hay dos tipos de crisis, esto va cambiando la clasificación, pero se acuerdan que hay una crisis que la llaman tipo 1, que es la fíctica, que es la que en menos de 24 horas se clavan de punta y terminan intubados, ventilados con un paro respiratorio por la crisis asmática. Y otra que es la tipo 2, que es la que el paciente va aumentando los requerimientos de la medicación, aumentando las dosis de salbutamol, cada vez tiene más aire, viene a la guardia, se nebuliza, se va a la casa, viene de nuevo, así hasta que lo termina internando. Y puede llegar algún momento en donde se ponga hipercapnia y necesite ventilación mecánica, ¿sí? Bueno, en los pacientes asmáticos tipo 2, no en los que son crisis asfísticas rápidas que progresan rápidamente, que son basalmente hipercápnicos, vieron que hay una relativa mejor respuesta a BNI que en aquellos que usan solo oxígeno, ¿sí? Por eso en estos pacientes solamente, los subagudos que evolucionan lentamente, uno podría intentar BNI y evaluar la respuesta, ¿sí? Pero no hay claramente una evidencia que soporte usar BNI en todos los pacientes asmáticos, ¿sí? Por eso, bueno, les puse casos seleccionados, ¿sí? Por otro lado, una cosa importante del asma,
yo sé que por ahí no es lo que más ven ustedes, pero acuérdense que los pacientes que tienen asma casi siempre repiten el mismo tipo de crisis. Y es muy importante preguntarles cuando viene a la guardia porque les falta el aire y tiene una crisis asmática, si alguna vez estuvo intubado o ventilado por una crisis asmática, porque es probable que ese que ya estuvo ventilado vaya a terminar ventilado de nuevo por una crisis asmática. Entonces no pierdan el tiempo un paciente que se va a clavar de punta probablemente muy rápido haciéndole BNI. Si hay que intubarlo, se intuba y punto. ¿Sí? Bueno, esto es otra indicación que sí les va a servir a ustedes, que todavía, digamos, hay trabajo sobre esto y que es difícil de entender, que es usar BNI para el winning, ¿sí? Es bastante lógico, ¿sí? Es decir, uno podría pensar que les debe haber pasado 1000 veces, sea cardiópata o sea de una patología infecciosa. Lo tenían intubado, lo extuban, tubo en T, más o menos lo tolera, le sacan el tubo y dentro de las 24 o 48 horas falla, hay que volver a intubar, ¿sí? 30% de las extubaciones debería pasar eso, por estadística. Entonces la pregunta es, bueno, a este paciente vieron que uno siempre trata de no volverlo a intubar y dice, bueno, ¿qué hago? Le meto la BNI a ver si tiene un rato. ¿Sí? ¿Lo han hecho alguna vez? Bueno, bien. Nosotros también. El problema es que hay gente que ya estudió esto, ¿sí? Entonces uno puede usar, claro, uno puede usar BNI en el destete para tres situaciones que son parecidas pero muy diferentes, ¿sí? Muy diferentes en cuanto a la evolución. Uno es cuando falla el winning para acelerar el destete. O sea, ¿este cuál es? Es el caso del paciente, que uno viene todo bien, lo pone en soporte, qué sé yo, hace una prueba en TUVENT, falla. Bueno, lo reconecto. Al otro día, prueba de TUVENT, falla. Van pasando los días, prueba de TUVENT, falla. Prueba de TUVENT, falla. ¿Se entiende? Esos que no podemos terminar de extubarlo, pero que en realidad ya no tiene neumonía, ya no está en falla cardíaca, pero cuesta extubarlo porque es un paciente añoso, con poca fuerza muscular, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, entonces, en pacientes con reiterados intentos fallidos de tubo en T, se demostró que si uno le saca el tubo endotraqueal e inmediatamente, o sea, lo que hace se llama cambio de interfaces, ¿sí? Lo que hace es sacarle la interfaz de invasión de la vía aérea y continúa con la ventilación mecánica que venía teniendo, que seguramente estaba en un modo asistido como presión soporte, con una mascarita, ¿sí? Le saco el tubo y le meto el BNI inmediatamente. Es como que sigue en respirador, pero sin un tubo endotraqueal. ¿Qué ventaja y qué desventaja? Y bueno, si el tipo tiene ya 14 días de tubo, uno ya sabe que lo va a terminar traqueostomizando. Por ahí con esto puede prolongar un par, 3, 4, 5 días más que le falten de ventilación mecánica y de esa manera zafa, por ejemplo, de la traqueostomía. ¿Sí? Si lo tolera, vos acordás que el BNI es ventilación mecánica. Si el tipo tolera 24 horas de BNI puesto, 24 horas. Tiene una serie de complicaciones tener 24 horas del BNI puesto, que es, por ejemplo, la alimentación. ¿Sí? Más allá de que el paciente te lo ve como un campeón. Normalmente, cuando vos tenés el BNI puesto, como le estás metiendo ventilación a presión positiva, lo ideal sería que no se esté alimentando en ese momento. Si es con CAN a bajo flujo, o sea, con una sonda nasogástrica a bajo flujo, o mejor todavía, si le podés poner una sonda transcheyunal, digamos, o transduodenal, digamos, que pase por lo menos el píloro, ¿viste? Uno está más seguro. El tema es que no haga una palangana gástrica y que cada vez que vos le metes aire suba, porque en algún momento se va a broncoaspirar, ¿sí? Y si no, lo que hay que hacer es hacerle la mayor parte del tiempo que el tipo tolere la BNI, porque en definitiva no es que la mayoría de estos pacientes no son los que vos lo ponés en tu VNT un segundo y empiezan y hay que volverlo a conectar. Son los que por ahí toleran media hora, 40 minutos, 50 minutos de TNT y ahí empieza con mala mecánica o se taquicardiza o tiene algún predictor que te muestre el fallo en la ventilación, ¿sí? El fallo en el destete, perdón. Entonces, en estos pacientes se demostró que cuando vos tenés esta circunstancia podés hacer el cambio de interfaces y esto disminuyó tanto el tiempo de ventilación mecánica como la estadía en terapia intensiva y la neumonía asociada a la ventilación. Pero quiero que quede claro el ejemplo porque es muy diferente a los otros dos ejemplos, ¿sí? Este es un paciente que ya lo tenemos listo para extubar, pero que por diferentes circunstancias que son comorbilidades de él, no podemos llegar a esa instancia de decir, bueno, listo, le saco el tubo. Siempre estamos que está ahí, tambaleando la cuerda floja, ¿sí? El otro es para prevenir el fallo en la extubación. Y fíjense que dice prevenir el fallo en la extubación. ¿Esto qué vendría a ser? Paciente, que ya lo tengo, digamos, en ventilación mecánica, en winning, pero yo sé que tiene, por la edad, porque es cardiópata, porque todavía no tiene del todo resuelta su neumonía, pero ya lleva muchos días y es, por así decirlo, un viejo caño, ¿sí? Yo quiero tratar de zafar justamente de la traqueostomía. Pero se entiende, en este no estamos haciendo pruebas, todavía ni llegamos al tubo en T en el segundo ejemplo, ¿sí? O sea, en estos pacientes que ni probé tubo en T,
pero que tiene muchas comorbilidades y sabemos que probablemente no tolere el tubo en T, pacientes EPOC, con insuficiencia de la bomba muscular o con alguna patología neuromuscular agregada, ¿sí? Como puede ser la neuropatía del paciente crítico. Entonces este grupo de pacientes se vio que haciéndole lo mismo, el cambio de interfaces, sacándole el tubo y poniendo una mascarita, en pacientes mayores de 65 años, retenedores, con tos inefectiva y con secreciones, también se mostró un beneficio reduciendo la tasa de reintubación y la mortalidad. Pero en estos dos ejemplos lo fundamental es que no es que le saco el tubo, espero a ver qué pasa y le pongo el BNI cuando hay que reintubarlo, ¿sí? Sino que lo que hago es cambiarle, ¿sí? Le saco el tubo y le meto la BNI instantáneamente, inmediatamente, ¿sí? El tercer caso es el que dijimos antes, que es el que casi siempre hacemos, que es la extubación fallida. La extubación fallida entendiendo como el fracaso, o sea, la necesidad de nuevamente ventilación mecánica dentro de las 48 horas de haberlo extubado, ¿sí? Eso se denomina fallo de la extubación. Cuando un paciente, que nosotros ya le sacamos el tubo, que estuvo ahí, y mirá, lo vamos viendo, y lo veo peor, lo veo peor, lo veo peor, y a las 24 horas decimos, bueno, che, hay que ventilarlo de nuevo. No, probamos un poquito de BNI. En esos pacientes no se recomienda porque hay varios estudios que demostraron que aumenta la mortalidad hacerles BNI. Pero es por una cuestión bastante lógica. Generalmente uno le pone fichas a la BNI más de las que en realidad le tendría que poner. Y retrasar la intubación, tanto el que le hace BNI como el que no hace BNI, retrasar la intubación aumenta la mortalidad, ¿sí? Entonces, no es el paciente para hacerlo, ¿sí? Si uno le saca el tubo y anda mal, se reintuba, ¿sí? ¿Está bien? Distinto es cuando uno planifica otra estrategia ventilatoria con la interfaz, que serían los otros dos casos, ¿sí? En esos hay un beneficio, hay que mirarlo, ¿no? No es BNI y a piso, le van a ir mal. Bueno, distrés respiratorio, ya vamos terminando. Acuérdense que cuando el Murray, o sea, cuando realmente tiene un distrés moderado severo, el paciente va a fracasar con BNI casi indefectiblemente. Y hay indicación en casos muy seleccionados, de los cuales obviamente el primer caso seleccionado es el inmunosuprimido, ¿sí? Que esté estable hemodinámicamente, que no tenga demasiadas fallas orgánicas, ¿sí? Y siempre con estricto monitoreo en UTI o en UCO para que no se muera en el piso sin que nadie se entere, ¿sí? Aconsejarles inmunodeprimidos. Bien. La neumonía lobar, clásica, con secreciones horribles, ¿sí? No demostró disminuir la tasa de intubación cuando le hacemos BNI, y en algunos casos aumentó la mortalidad, ¿sí? Así que BNI solamente en casos muy específicos, inmunosuprimidos, ¿sí? Inmunosupresión habilita a probar con BNI, siempre. Y eso sí, hay que ver muchas veces que esta neumonía no sea en el contexto de un paciente ya DNR o en el contexto de un paciente con un EPOC reumatizado, donde en realidad, más allá de que la insuficiencia respiratoria sea por la neumonía, por ahí la neumonía es chiquita, sin muchas secreciones, entonces se puede realizar BNI, ¿sí? Siempre bajo monitoreo. Bueno, esto también les va a ser de ayuda, que es el tema de los posquirúrgicos, ¿sí? En los primeros posquirúrgicos se empezó a hacer BNI, fueron los posquirúrgicos de abdomen y los de cirugía cardíaca, ¿sí? Hay muchos estudios de esto, pero bueno, básicamente aplicados a los posquirúrgicos de tórax y trasplantados de órganos sólidos que desarrollan insuficiencia respiratoria tipo 3, que es la posoperatoria, la que está dentro de las 24 o 48 horas del posoperatorio, ¿sí? Que muchas veces tienen que ver con hipoventilaciones que producen por atelectasias, por una mala ventilación durante la cirugía, o mismo por dolor. Muchas veces los pacientes que tienen operado el tórax tienen tanto dolor que hipoventilan y hacen atelectasias, ¿sí? Entonces, en estos pacientes se vio que hacerles BNI disminuye la mortalidad comparado a darles solo oxígeno, ¿sí? Y disminuyó la tasa de intubación orotraqueal. Por lo tanto, también estos pacientes con cirugía de tórax, de abdomen, ¿sí? Cirugía cardiovascular que hacen insuficiencia respiratoria en el postoperatorio inmediato, también se puede probar hacerle BNI siempre y cuando veamos y lo sigamos de cerca para ver la evolución, ¿sí? Conclusiones, ya vamos terminando. La clave para que la BNI sea exitosa es ajustar lo que nosotros queremos hacer al paciente y no al revés, ¿sí? Entonces tenemos que buscar el modo ventilatorio ideal para el paciente, el seteo del modo ventilatorio ideal para el paciente y la interfase que más se acople o que más se acomode al paciente. Muchas veces nosotros tenemos muchas limitaciones con el tipo de interfase, eso tiene que ver muchas veces con el fracaso de la BNI, ¿sí? Por otro lado, acuérdense que es el tratamiento de primera línea irrevocable para el edema agudo del pulmón cardiogénico, los pacientes EPOC y cualquier tipo de insuficiencia respiratoria que requiera ventilación mecánica de inmunosuprimido. Y controvertido, o por lo menos discutible o seleccionable y para mirar de cerca en todos los otros casos de insuficiencia respiratoria que requieran ventilación mecánica, ¿sí? Y nunca, y esto por ahí es lo más importante de la clase, nunca retrasen la intubación orotraqueal en un paciente que
no anda bien inicialmente con BNI, ¿sí? Porque cuando retrasamos la intubación le aumentamos la mortalidad, ¿sí? Eso creo que es por ahí lo más importante de la casa.